El doctor Julio Torres Santomé es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de A Coruña. Actualmente es director del Departamento de Pedagogía y Didáctica de esta universidad. Antes, Julio Torres fue profesor en las universidades de Salamanca y de Santiago de Compostela y fue profesor visitante en la Universidad de Wisconsin-Madison en el Departamento de Currículum y Estudios de Política Educativa. Sus líneas de investigación principales son las que se refieren a análisis sociopolíticos del currículum, políticas educativas, currículum integrado, currículum antidiscriminación, multiculturalismo y formación del profesorado. El doctor Torres a menudo dicta cursos y seminarios en numerosas universidades españolas, europeas y latinoamericanas. En ese largo y fructífero trabajo tiene una serie de publicaciones que ni remotamente voy a enumerar. Solo me voy a referir a las más recientes, a destacarlas. Globalism and Power, del 2012, La justicia curricular, el caballo de Troya de la cultura escolar, del 2011, Multiculturalismo antirracista, del 2008, La desmotivación del profesorado, en segunda edición en el 2009, Educación en tiempos de neoliberalismo, en segunda edición en el 2007, y Globalización e interdisciplinaridad, el currículum integrado, en su quinta edición en el 2006. El doctor Torres, además de una serie de capítulos en libros, es colaborador habitual de las revistas, de una serie de revistas prestigiadas, como por ejemplo Cuadernos de Pedagogía, Pedagogy, Culture and Education, Education Policy Analysis Archives, Currículums en Fronteiras, a Página da Educação, Habla da Infantil, Revista Brasileira de Educación, entre otras. Muy bienvenido, doctor Torres. Le dejamos el micrófono. Sí. Bueno, pues buenos días o buenas tardes. No sé aquí los horarios como tardes, ya sé. Entonces que hasta las 2 sigue siendo por la mañana. Y bueno, agradecer la invitación que me hicieron aquí y bueno, y que semejante número de personas, pues la verdad es que me abruma un poco la situación esta, ¿no? Solo espero no defraudarles demasiado. Lo que quiero plantearles es el tema que vienen ahí, que es un poco las políticas y reformas educativas que se están haciendo y algunas de las filosofías de fondo y de intenciones de fondo que yo creo que existen, o por lo menos trataré de explicarles que existen, ¿no? Una advertencia. Todas mis referencias son sobre lo que pasa en España. No sé en qué medida eso es transferible a otros sitios, etc., pero me imagino que algunas cosas sí, porque este mundo está demasiado globalizado, ¿no? Realmente hasta para lo malo, más que para lo bueno. Pero bueno, también lo podemos hacer para que sea para lo bueno. Entonces quiero decir que no intuyan que yo estoy analizando cosas que acontecen aquí, que sinceramente no pretendo, y sería un atrevimiento por mi parte enorme, porque no tengo suficiente información sobre eso, ¿no? De ahí que les aclaro, o sea, que me interesa que quede claro eso, que me estoy refiriendo a una realidad, que es la realidad que más conozco de todo esto. Si vivimos en un mundo que decimos que está rigiéndose sobre estas filosofías neoliberales, ¿no? Que es la palabra que yo creo que cualquier análisis que hagamos sobre lo que está pasando en la realidad, inmediatamente en la primera frase aparece el neoliberalismo como explicación o como una especie de síntesis que explica dinámicas y medidas que se están tomando. Lógicamente el sistema educativo no iba a quedar al margen, ¿no? Porque, claro, el sistema educativo, para la inmensa mayoría de la ciudadanía, es el espacio donde esa ciudadanía, con la mejor intención, con las mejores confianzas y amor, una palabra, trata de
preparar un mundo mejor que está viviendo, ¿no? Un sistema educativo. Parte de preparar a las nuevas generaciones, bueno, para que vivan mejor que nosotros y mejoren el mundo que les dejamos o que estamos construyendo en este mismo momento, ¿no? Otra cosa es luego qué poder tiene esa población, o quiénes de esa población van a tener más poder para intervenir en esa toma de decisiones y en esas reorientaciones. Si uno quisiera hacer una síntesis gran, por lo menos yo creo casi más comprensiva, entiendo, sobre cómo estas filosofías afectan al sistema educativo, yo creo que ese neoliberalismo que siempre vemos muy vinculado al ámbito de la economía, al ámbito de la producción industrial, al mundo de los negocios y de las finanzas, pareciera como que en el resto de las esferas de la sociedad que no afecta demasiado, o que afecta solo algunas cosas más o menos visibles, ¿no? Y que a los demás no influyen. Yo creo que el neoliberalismo tiene desde hace tiempo construido, de hecho este fue un esquema con el que construí el libro de la educación en tiempos de neoliberalismo, ¿no? Que funciona a través de 5 líneas de acción que están actuando simultáneamente sobre ese sistema educativo, ¿no? Es ver cómo esas filosofías se concentran en el sistema educativo. Unas son las políticas de descentralización, pero son políticas de descentralización con mucha trampa, porque en el fondo son políticas que le permiten al Estado ocultarse y que cada una de las personas sea la responsable única y exclusiva de lo que está aconteciendo en el sistema educativo, ¿no? Es decir, que el profesorado sea el único responsable y se oculta qué estructuras, qué filosofías, qué marcos están condicionando lo que él está haciendo. Porque la palabra que el Estado está repitiendo continuamente es: les queremos dar más autonomía al profesorado. Digo, claro, pero la autonomía requiere una serie de condiciones, desde la formación del profesorado hasta la dotación de recursos adecuados, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empezamos a ver las contradicciones. O sea, hay un lenguaje para desculpabilizarse el Estado, por así decir, y transferir las responsabilidades a los elementos últimos de esa cadena, que son las aulas. Y difícilmente vemos o nos aparecen otros culpables que no sea eso. Otra política es, claro, lógicamente la privatización. Es decir, el neoliberalismo lo que pretende es eliminar las funciones del Estado y las responsabilidades del Estado, frente a lo que en Europa eran los estados de bienestar, ¿no? Que ese Estado era muy importante, porque era un medio de, por lo menos, redistribuir esas ganancias excesivas que estaban teniendo el mundo empresarial o el mundo de las finanzas, ¿no? Y preocuparse, tener en la mente a los colectivos más débiles. Era una estrategia que surgió en Europa, sobre todo cuando teníamos aquello que se llamaba el telón de acero. En el otro lado había una ideología que estaba prometiendo estas cosas, y por lo tanto aquí la forma de frenar aquello era intentar construir eso que se llamaba el estado del bienestar. Lo que yo me voy a centrar más aquí va a ser en ese control y reorientación del currículum, ¿no? Cómo también eso le va a afectar al currículum, o sea, va a llegar a todos los eslabones del sistema educativo, todas esas políticas de credencialismo, y luego otras que son lo que podemos llamar la promoción de determinadas líneas discursivas en todos los ámbitos, desde la literatura hasta el cine, hasta lo que vemos en cualquier librería, en cualquier cine o cualquier cadena de televisión. O sea, hay como una filosofía de fondo que nos va ayudando a desdibujar a la ciudadanía, a nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Como corresponsables de esas otras personas, para autoculpabilizarnos cada uno de nosotros. Y que, pues bueno, lo que se dice, que cada uno aguante su vela. Claro, este tipo de filosofías de fondo no se da solo en el sistema educativo, como les decía. Si uno analiza qué está pasando en la sociedad, por ejemplo, en mi país, desde que por ejemplo entró el Partido Popular, que es quien está apostando más por esta filosofía, pues empezó a poner patas arriba los diferentes ministerios. Empezó a meter reformas de enorme calado en toda la estructura del Estado. Reformas en la legislación laboral, jugando con esas palabras mágicas que luego resignifican, que es que hay que flexibilizar y cosas de ese tipo, que lo que antes decíamos, hay que despedir y facilitar que te exploten y cosas por el estilo, pero el lenguaje que les queda más bonito y parece que suena bien, ¿no?
programas en la administración pública, sobre los roles de los funcionarios y funcionarias públicas y todas esas cuestiones, hasta sobre las cuestiones salariales, la seguridad en el trabajo, etc. Reformas económicas financieras, eso, como ven, Europa está con una crisis tremenda y algunos países, entre ellos el mío, con una crisis enorme, y entonces ahí están haciendo unas reformas económico-financieras que son magistrales. Rescatamos a los bancos con dinero público y no tienen que devolver el dinero. Entonces es lo que se llama la socialización de las pérdidas, con mucho artefacto, muchas cosas de esas y con todas las trampas del mundo que se están denunciando continuamente. Reformas en la justicia, criminalizando cantidad de situaciones. Ahora quieren criminalizar hasta las manifestaciones públicas, hasta aquí, como pretendían sacar una ley para demonizar y condenar a las personas que a través de las redes sociales pues apoyaban o animaban a la gente a ir a manifestaciones, a encuentros, etc. Bueno, es una cosa increíble. No lo van logrando todavía, hacen intentos, pero claro, los políticos pueden hacer lo que les dejamos la ciudadanía. Eso siempre fue así a lo largo de la historia, aunque luego el sistema educativo, como lo veremos, no lo va a intentar ocultar, y por lo tanto, sabiendo eso, pues la sociedad responde. Reformas en la sanidad, y ahí sí que ya se parece a lo nuestro. Pues nosotros tenemos una sanidad que era pública y tenemos por ahora de muy buena calidad, y claro, la forma que tienen de privatizar eso y de que entren otras instituciones, de que eso se convierta en negocio, es recortar toda clase de fondos, medidas, etcétera, a esa sanidad pública, para que se vaya degradando y la gente pues vaya diciendo, no, entonces yo me voy a otra sanidad como es la privada, etcétera, ¿no? Es decir, la política de privatización pasa primero por convencer a la ciudadanía de que lo público funciona muy mal. Entonces, el acoso que hay a todo lo público mediáticamente, por eso es que controlan esa información, es enorme y fortísimo. Pero claro, no lo pueden sacar por decreto. Entonces, que la ciudadanía de alguna forma les pida eso. Por lo tanto, van modificando todos los discursos, construyendo nosotros sentido común, en una palabra. En los servicios sociales, bueno, que antes el Estado se encargaba de cantidad de cuestiones referidas con aquellos colectivos que están en peores situaciones, y ahora lo están transfiriendo pues, a iniciativas privadas o simplemente que cada uno se busque la vida. Y por supuesto, a la educación. Claro, si pensamos en las reformas de la educación, estamos viendo como incluso cuando se habla de este tipo de reformas, se oculta lo más importante, que es pensar lo que es un sistema educativo. Se empiezan a dictar medidas y medidas y tal, y la gente ya no sabe para qué son los sistemas educativos. Claro, y el sistema educativo es importante, pero hay que hacer un diagnóstico que no se está haciendo. Por ejemplo, mi país tiene una reforma de un calado enorme que está en este momento en el Parlamento a punto de aprobarse, y todos estamos diciendo, oiga, presentemos informes que justifiquen esa reforma que va a hacer. Que eso que está diciendo usted que funciona mal, dígame dónde funciona mal y con qué datos me lo está diciendo. Luego ya veremos cómo trucan datos y cómo falsifican los datos, porque no se olviden que la estadística etimológicamente es estadística, es la ciencia de los números del Estado. El Estado pone las variables y construye una realidad. Luego venimos los demás y decimos, no tomaste en cuenta estas otras variables, ¿no? Pero tenemos menos peso que ellos, pero aún así lo resistimos. Entonces, en el sistema educativo parte de un así somos, es decir, cómo es nuestra sociedad, qué cosas están funcionando bien y por lo tanto qué cosas están funcionando regular y qué cosas funcionan mal. Y entonces sobre eso vamos construyendo también y debatiendo cómo queremos que sea la sociedad en la que vivimos. Y ese es el debate del sistema educativo. El sistema educativo es un proyecto político, en el mejor sentido de la palabra, porque hasta la palabra política demoniza, ¿no? La política es el tratar el entre, el analizar cómo podemos convivir y vivir todos juntos. Es el que mira el espacio que hay entre las personas y construye las reglas y las situaciones y las condiciones para que podamos vivir mejor. Claro, es así queremos ser, y al lado de así somos, el que nos va a dar las pistas y el que nos va a ayudar a decidir estrategias y medidas para el sistema educativo. Todas las decisiones que vamos a hacer en el sistema educativo se van a basar en esos análisis de fondo. ¿Cuál es el problema? En este momento, cuando se intenta hablar y diagnosticar el así somos y así queremos ser, pues ya no es toda la sociedad la que está teniendo posibilidades de opinar y decidir, o por lo menos de ser escuchada.
porque opinar seguimos opinando, pero los espacios para aparecer públicamente y debatir eso son cada vez más restringidos. Y así, a título sintético, pues yo creo que, bueno, mi país es auténticamente claro, ¿no? Que podemos catalogar un grupo de los colectivos que tienen voz y los colectivos e instituciones que están sin voz. Pues el profesorado nadie lo escucha, por supuesto. El alumnado, que les voy a decir, bueno, pues nada. Las familias, que es el referente más que utiliza el poder, porque el poder para privatizar les está diciendo a las familias, oiga, elijan ustedes, les vamos a dar libertad de elección. No les dan la información o les distorsionan la información y hacen cantidad de cosas para que intenten elegir esas alternativas que ellos quieren. Si se dan cuenta y entran en cualquier de los grandes periódicos que hay circulando en España, porque ahora también nos podemos enterar, verán la enorme cantidad de manifestaciones que hay. Y una cosa muy significativa, no son solo los profesores y profesoras quienes están y estudiantes, son las familias, es el resto de la ciudadanía. O sea, nunca tantas familias y tantos ciudadanos que viven un poco, podríamos decir así, exagerando, al margen del sistema educativo, es decir, que no son los profesionales que trabajan ahí, están uniéndose a eso porque están viendo que nos estamos jugando demasiadas cosas. Esas tampoco son escuchadas. Los sindicatos, que les voy a decir, es el demonio número uno, porque, claro, en España hay muchos sindicatos, en función de las ideologías, todas generalmente de izquierdas, todas de izquierdas, y por lo tanto lo que hay que es demonizar eso, porque eso es lo que les da fuerza y que permite también hacer un frente y coordinar frentes ante eso. ONGs incluso, pues ni de broma, incluso organismos más internacionales, como puede ser la UNESCO o cualquier sitio así de esto, que está preocupándose más de la educación de la ciudadanía en todas sus dimensiones. ¿Quiénes tienen voz? Los que trabajan solo en determinadas dimensiones. Pues el que más voz tiene es la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No para el desarrollo personal, para el desarrollo social, para el desarrollo... No, es qué tipo de personas y medidas hay que tomar para que las empresas puedan producir más o puedan, en el mundo de los mercados, tener más beneficios. No les explico para nada más que eso. Pero yo creo que cualquier persona que siga así un poco lo que están los documentos que sacan estas organizaciones, y la OCDE saca todos los meses varios documentos, no es que saque uno, no es que saca cantidad. Y yo creo que en este momento yo digo que es el Ministerio de Educación del planeta Tierra, porque saca un documento e inmediatamente toda la prensa y todos los políticos y todos los gobiernos empiezan a hacerle caso y a decir, ¿qué nos está diciendo que tenemos que hacer? Y van todos por ahí. Y, claro, se olvidan de que esa es una institución que hasta en sus objetivos es muy limitado, no le preocupa nada aquello que decíamos antes, de la educación integral, de todas las dimensiones que tiene el ser humano. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. Porque estos no solo prestan dinero a los gobiernos, por debajo les ponen las cláusulas. Y este dinero y este préstamo no lo puedes invertir en tal otra cosa. Entonces, bueno, pues a lo mejor no te dejan ni construir universidades para que tú necesitas, porque te dicen, no, es que ahí tienen ustedes muchas universidades públicas, hay que dejar que se cree mercado con las universidades privadas, colegios privados, etc. Es decir, nos ocultan muchas veces y parece que esto lo único que hace es dejarle al Estado dinero y luego usted hace con él lo que quiere. Ni de broma, ni de broma. Hay cantidad de cláusulas en todos esos documentos. Las organizaciones empresariales y financieras, por supuesto, esos son los que más escuchan. Y luego, claro, ese neoliberalismo funciona, por un lado, por ese grupo que está preocupado por ese mercado, por crear esas estructuras de mercado y eliminar la competencia, podemos decir, del Estado, no tienen votos suficientes. Y muchas veces también no es que tengan votos suficientes, sino que tienen algunos aliados que son importantes, que son lo que se llaman los grupos conservadores, pero especialmente tienen la Iglesia. Y cuando hablo de la Iglesia, hablo hasta en el sentido que hoy escuchaba esta mañana por televisión que le daba el Papa, que actual, ¿no? Que decía, el poder ese vaticanista, el poder terrenal y político que tiene esa institución, no los otros poderes, etcétera, porque cada vez esos hasta parece que se desdibujan más. Estoy hablando de España y por lo tanto lo que se llama también la conferencia episcopal, que es esa reunión que reúne a todos los obispos y que en España es la cosa más
ultraconservadora que puede existir. Bueno, es una cosa que ahora tiene problemas hasta con el Vaticano, porque parece que este quiere abrirlos un poco y estos no se cierran. Bueno, pero quiero decir, luego veremos cómo estos en el sistema educativo van a tener un rol muy decisivo, muy decisivo. Los economistas neoliberales, porque hay otros economistas, pero no solo son escuchados estos. Claro, esa gente que ustedes pueden conocer como Amartya Sen, ni de broma le van a hacer caso, ¿no? O gente que en España es muy importante, que acaba de morir este mismo año, como puede ser José Luis Santpedri, que era uno de los economistas más poderosos así intelectualmente que había, pues por supuesto era el hombre marginal, y que eso sí tiene mucho impacto porque se andaba por las redes y con todos los colectivos, y aquí donde iba pues este espacio no le llegaba ni para media hora antes de ser convocado, sí que ya estaba todo desbordado. Las fundaciones filantrocapitalistas, que son estos grandes capitalistas que ahora les da por crear fundaciones, ¿no? Tipo Bill Gates, etc. Pero que luego existen muchas otras más locales y que están todas coordinadas. Hay una cosa que se llama Teach for America, que a su vez tiene federaciones en cada uno de los diferentes estados, y que, les advierto, vigilen lo que está haciendo. Porque uno de los objetivos de esa institución es acabar con las facultades de educación. Privatizar esto de tal forma y convertirlo en otro tipo de filosofía. Las medidas que están tomando son feroces. España ya llegaron, y aquí me imagino que seguro, porque entran en esa página en internet y ahí les dicen cuáles son las que hay en este país que ya están coordinados con ellos. Los grupos de opinión, esos grupos que tienen de estudio los grandes partidos más conservadores y neoliberales, y luego esas grandes estructuras también políticas donde se reúnen todos los gobiernos, G7, G9, G20, todo ese tipo de cuestiones, que siempre tienen un apartado para la educación. Y les recomiendo que sigan eso, porque esos son los que marcan las políticas, todo ese tipo de cuestiones. Claro, la presión precisamente de todos esos grupos que son los que tienen voz, son los que ya nos hacen percibir claramente que está habiendo un cambio discursivo muy fuerte. Es decir, hasta hace muy poco tiempo todavía, cada vez que analizábamos el sistema educativo, queríamos ver el éxito o el fracaso que tenía ese sistema educativo, inmediatamente buscábamos qué fracaso escolar hay. Pero no como miran ahora, que ocultan quién fracasa, sino siendo disparan. La cifra, tanto el 30% de fracaso escolar. No, pero dígame, ¿quiénes son? ¿Qué colectivos sociales son? Pues cuando te metes ahí, te das cuenta que ese reparto no está hecho aleatoriamente, sino que los colectivos sociales más pobres, las clases más bajas, las comunidades más marginales, imagino que aquí serán las comunidades indígenas, pues son las que tienen las cifras de fracaso. En cambio, si ustedes miran a los hijos de las clases sociales más altas, seguro que ahí no hay esas tasas de fracaso ni de broma. La estadística, como les digo, vuelve a hacernos la jugada. Claro, nos preocupaban esas desigualdades económicas, culturales, sociales, de todo tipo, porque teníamos como base un estado de bienestar. Decíamos, bueno, el capitalismo puede seguir trabajando, pero cuidado, sin crear brechas enormes. Entonces, si ustedes miran las políticas del estado de bienestar europeos, fueron las políticas que generaron una base, una clase media enorme, muy grande, y fueron cada vez reduciendo los colectivos sociales más marginados. A día de hoy, miran la estadística que está produciendo Europa y verán que la distancia fue enorme y que se produjo por primera vez en muchísimas décadas un fenómeno que nadie se esperaba: la movilidad social descendente. Porque antes, por lo menos la seguridad que tú tenías, por ejemplo, en mi país o cualquier sitio de Europa, es que una vez que llegabas a un determinado estrato de clase social, a partir de ahí subías, nunca descendías. Por más cosas se desciende y a mucha velocidad y un gran número. Todos los informes internacionales están alertando de esa polarización entre los que más tienen, que están creciendo a unos ritmos increíbles, y los que menos tienen, que cada vez tienen menos y son más. Claro, y el cambio discursivo, si ustedes analizan los discursos que se están produciendo en Europa, es que necesitamos mejorar el sistema productivo y para eso necesitamos gente mejor educada, con mejor cualificación y que vaya más gente al sistema educativo. Y también ahí las cifras nos van a dar grandes sorpresas.
España es el país de la OCDE que está a la cabeza en personas que están trabajando con sobrecualificación. A la cabeza de la OCDE, el máximo país que tiene esa tasa más alta de personas que están trabajando en un sitio con una cualificación muy superior a la que se precisa para desempeñar ese puesto de trabajo. Allí nos están diciendo que el sistema educativo español es horroroso, pero todos nuestros mejores estudiantes y universitarios ya licenciados o doctorados, todo, bueno, un porcentaje enorme está siendo reclamado y yéndose para allá a los países que llamamos más desarrollados. Eso es que si nuestro sistema sería tan malo, les diría, prohibido, ustedes no los queremos. La única condición que les dicen es aprendan alemán y vénganse para aquí ya. Y algunos les dicen, bueno, vente para aquí que ya te enseñaremos alemán. Es el único requisito, así todo es. Y también ahí somos el país de Europa que está, de alguna forma, descapitalizando mucho más al país en ese capital cultural que está teniendo. Se lo está regalando. O sea, nosotros lo pagamos y lo formamos y ahora se va. Es decir, ponemos el sistema educativo exclusivamente al servicio de la construcción de ese neoliberalismo y de ese neocolonialismo, porque eso se nos oculta muchas veces. Claro, ese primer mundo no es un primer mundo autónomo y que allí se genera todo, ¿no? Las riquezas nuestras y cantidad de, bueno, todo lo que se llama la expropiación de recursos de todo tipo se produce en otros países, y por lo tanto tú necesitas también el sistema educativo, educar a una ciudadanía que no vea eso como expropiación, sino que incluso hasta lo vea que está colaborando de la mano de la gente, que es una ayuda, cosas por el estilo. Y eso lo hace el sistema educativo. Y revísensenos sus libros de texto y verán esas cosas. Claro, ¿qué interesa? Pues si teníamos estábamos formando personas para esa sociedad un poco de ese estado de bienestar y que se preocupaban de los demás, etc. Algunos queríamos incluso que se preocupasen más. Ahora lo que se trata es de formar esa personalidad neoliberal, es decir, educar a las personas para que vean que ese sistema neoliberal, ese modo de funcionar, es el lógico, es el normal y el único posible. Y que cualquier otra cosa es una aventura peligrosísima. Entonces, eso se va a hacer muy bien con esas manipulaciones que se va a hacer en el sistema educativo. Es decir, ¿quién es una persona neoliberal? Pues es una persona que se mueve toda su vida y que todos sus vínculos que establece, todos los valores que le rigen, son de tipo mercantil. Son lo que llamamos los empresarios y empresarias de sí mismos. Que todo lo que hacen, todas las decisiones que toman, es pensando, a ver esto, donde el día de mañana lo rentabilizo en el mercado. Y bueno, no sé aquí, pero en mi país, si ustedes organizan un acto como estos y no dan un certificado de asistencia a cada estudiante, no hay nadie. Porque ahora dicen, no, yo hice algo, yo quiero un certificado que el día de mañana pueda decir que hice algo y por lo tanto me cuente para algo. Esto es exagerado, vamos, no es exagerado, es una realidad increíble, pero que está creciendo además, una cosa espantosa. Pero son los éxitos de esa filosofía. Claro, ¿quién es ese ser neoliberal? Pues es un ser competitivo, que las palabras que rigen su vida y la construcción un poco de su sentido común, su toma de decisiones, es eficacia y rendimiento. Todo lo demás me parece que ya es una cosa desfasada, cosas del pasado, que hoy, bueno, eso no tiene sentido. Es una persona obsesionada y guiada todo por esas ideas mercantiles, y eso significa que toda su organización, hasta incluso personal de vida, las relaciones humanas y sociales que establece, y por supuesto profesionales, están todas condicionadas por ese tipo de cuestiones. A ver esto, es decir, las amistades que haces es, y esto, qué rentabilidad, que me pueda ayudar a mí para mi vida laboral o profesional o lo que sea. Eso es auténticamente peligroso lo que está pasando ahí, ¿no? Porque está afectando hasta las relaciones de amistad. Ahora están saliendo estudios que nos están diciendo, por ejemplo, cuando las personas son despedidas de su puesto de trabajo, la cuestión ya no es solo el que recibe menos salario, bueno, que se quedan sin salarios y sin trabajo, lo que sea. La cuestión es que sus amistades les empiezan a abandonar porque ya no les son útiles para ese mercantilismo.
Es una persona que ya tiene una racionalidad positiva, que está siempre pensando en ese conocimiento objetivo, neutral, cuantificable, estandarizado, etc. Cuando se funciona con muy pocas parcelas de conocimiento, los demás, pues inventamos aquello y fuimos creando aquello de las metodologías más cualitativas, los conceptos más borrosos, cosas de esas, porque no nos entra esa cuantificación para comprender la realidad. En el educativo, pues muchísimo más todo eso. Esa racionalidad, así tan positivista, es una realidad despolitizada. Es decir, no ven que eso tenga que ver con un determinado modelo político, y entendiendo como modelo político lo que les decía antes, no una medida que aparece ahí, sino eso, cómo nos afecta esa convivencia, esa construcción de esa ciudadanía. Es una racionalidad económica y empresarial que solo se guía por ese tipo de cuestiones. Es, por lo tanto, una persona que se mueve con una lógica bastante coercitiva y muy violenta, porque, claro, está obsesionado con la estadística, con las mediciones que les hacen. No sé aquí, pero en mi país, que el profesorado ya todo lo que hace, anda mirando esto, cuánto me cuenta, esto cuánto me deja de contar, esta publicación, esto que vale, esto que no, y si no, ahí no publico, que eso a mí no me cuenta. Es decir, es una personalidad un tanto violenta en ese sentido, porque está obsesionado exclusivamente por esas mediciones, por esas estandarizaciones y por esas colocaciones en los rankings, porque luego encima te dice, apareces en ese tipo de rankings. Y esos rankings son los que te indican que es la eficacia, y si en ese ranking apareces mal, la gente no está acostumbrada a cuestionarse que ese ranking está construido tramposamente y mal. No, si lo ponen así, debe ser así, debe ser cierto. Es una personalidad, por lo tanto, también autoritaria, porque ya veremos en el sistema educativo le van a hacer cenar todas aquellas informaciones que le hacen ver como un ser humano que está en construcción, ¿cómo podemos decir? Que tiene la posibilidad de ser cada día más humano en ese proceso evolutivo. No acabó esa evolución. Entonces podemos mejorar ese ser humano en todas sus dimensiones. Él ya no se ve ahí, ya están con el fin de la historia en el fondo. Y su obsesión es triunfar y por lo tanto va a instrumentalizar y utilizar a todas sus relaciones, a todos los demás. O sea, nos convertimos en mercancías y por lo tanto tratamos a los demás como mercancías y somos tratados como mercancías. Pero esa persona, para reforzar más y consolidar y que esa dimensión más neoliberal se asiente y se refuerce, va a ser también una persona que las pocas informaciones que le van a dar en el mundo de las ciencias sociales, humanidades, artes, etc., le van a construir un ser auténticamente conservador. Unos dicen ya neoconservador, yo creo que es conservadorismo, pero bueno, si quieren pónganle neoconservador, porque son las modas para las palabras, les añadimos neos y siguen siendo. Bueno, no. ¿Qué es ese ser conservador? Pues es un ser que carece de empatía. Como se le cercenaron tantas informaciones, como el sistema educativo le negó el desarrollo de determinadas posibilidades y facetas de su desarrollo personal, tiene enormes dificultades para ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, culpabiliza con excesiva facilidad y rapidez y frialdad a personas que lo están pasando muy mal. Porque claro, le dijeron, no se esforzó, no estudió, no hizo eso, y por lo tanto ahora capante. Faltan las claves para entender cosas así. Es una persona que se rige por el presentismo. Son esos que, diría Fukuyama, ya llegaron y que vivieron el fin de la historia. Esto es lo que hay, no hay nada más. O sea, moverse en este modelo. No hay posibilidades de transformar esto, de ver que esto es una etapa de la historia penosa y que, lógicamente, debemos, y es nuestra obligación, luchar para convertirla en una etapa y cuanto más pronto pasar. Estas personas ya se creen que esto es lo que hay y son las personas que cuando tú te reúnes en tu vida personal con ellos, enseguida te dicen, es que tú eres un utópico, tú eres no sé qué, y los intentan presentar como una especie de seres descerebrados o utópicos, bueno, algo les pasa, alguna patología que algún psiquiatra nos debería tratar. Es un sentido como limitante y por lo tanto no tienen imaginación para pensar cosas alternativas. Se creyeron y se hizo realidad el famoso acróstico del pensamiento de Margaret Thatcher, el pensamiento Tina. No hay alternativa, esto es lo que hay. Y ocultan lo que estamos diciendo desde
muchísimas otras redes y colectivos contrarios a este, y decimos, no, hay muchísimas alternativas. Pero esto ya sigue diciendo. Hay un viñetista en Montes que es, yo lo sigo mucho, soy muy fan, si ustedes digan alguna de mis publicaciones del que rápidamente aparece. Porque con una frase y un dibujito así tal, sintetiza todo lo que llevo diciendo. Es una madre que acompaña a su hijo el primer día de colegio. Y le dice, recuerda que para tu futuro lo importante no es lo que aprendas, sino al lado de quién te sientas. ¿De quién te sientes? Pues la instrumentalización del otro, ¿se acuerdan que les decía? Por eso. Claro, ¿y eso cómo se acompaña también? Pues resignificando todo nuestro lenguaje. Yo digo que en los últimos años ahora, y a partir de ahora, la Real Academia de la Lengua de cada uno de los países tiene un enorme trabajo para rehacer todo el diccionario. Porque ya no sabemos realmente qué significan las palabras. Es decir, sí sabemos lo que nos pretenden algunos que significan las palabras, pero nosotros a esas palabras le estábamos dando otro significado. Claro, ¿qué significa empleabilidad? Es preparar y capacitar dentro del sistema educativo a unas personas para ser empleadas. ¿Dónde? En el sistema económico y laboral que existe, no en otro posible mercado laboral. No, es el pensamiento tiene, esto es lo que hay y no hay posibilidad de que exista otro tipo de mercado. Entonces, una empleabilidad para una estructura laboral que es la que es, no que esa se pueda modificar porque no tendrán claves ni para imaginar otras alternativas. ¿Qué es la calidad? Bueno, eso me imagino que lo saben bien, porque tienen los test. Vamos a aplicar un test a tus estudiantes o lo que sea, y en función de eso, pues tú eres una persona de una enorme calidad o de poca calidad. ¿Qué es la eficacia y la calidad del profesorado que pretenden evaluarnos siempre? Las notas de nuestros estudiantes en los test. No se les ocurre pensar en otras posibilidades. Y decir, vaya, ¿quiénes son esos estudiantes? ¿En qué sitio viven? ¿De qué familias son? ¿Qué capitales culturales tienen y económicos tienen sus propias familias? ¿Qué condiciones hay en los barrios donde están? ¿Qué está pasando en esa institución escolar? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Con qué profesionales? ¿Con qué formación? Nada de eso. Eso, el sistema es, no, eso está bien, la culpa es de usted, porque esos estudiantes no sacan esas notas adecuadas ahí. ¿Qué es ese famoso vocablo que nos inundó últimamente y que de repente de la noche a la mañana apareció ahí y nadie antes nos había dicho que había hecho estudios por eso? Las competencias. Yo no sé lo que es eso. No lo sé. O sea, ustedes, yo me imagino que irían a cantidad de conferencias o leerían cantidad de cosas sobre competencias y por lo menos en mi país, cada vez que se habla de esta palabra, el conferenciante o la persona que escribe sobre él, lo primero que intenta es decir, yo entiendo por competencia, y te da una definición. Pero digo, mire, si el sistema funciona por competencias, yo quiero saber qué entiende el Estado por competencias y que me lo diga claramente. No lo que yo entienda, porque claro, yo puedo aceptar las competencias si me dejan definirlas como yo quiera. Y me invento una definición. No, ni mucho menos. Es la puerta para volver a cosas que ya habíamos salido. Para volver y hacer más potente y legitimar esos test de estándares. Porque claro, una competencia es un concepto muy ambiguo, que se desarrolla más a lo largo de toda la vida. Entonces, como dices, ¿cómo se desarrolla esta competencia en un curso? Por ejemplo, a mí me dicen, tengo un cuatrimestre, una clase. Me dicen, ¿qué competencias vas a desarrollar? Yo les digo a mis alumnos, voy a desarrollar una competencia con 4 meses de clase, con no sé qué. Y puede ser alucinante. Pero bueno, tenemos que hacer eso, porque nos obligan a poner papelitos, eso. Y marcar allí si la C4, la D1, esas cosas que me imagino que aquí les pasa. Claro, es un discurso que viene de la formación profesional y que viene para la construcción y fue eficaz en la construcción de determinado tipo de conocimientos o de destrezas. Claro, que una persona tiene que, yo qué sé, pues construir un tornillo, ¿no? Y tal, pues mira, yo ahí no quiero la creatividad. El tornillo tiene que tener esas medidas altas. Pero claro, ¿cómo se va a evaluar la competencia en el pensamiento crítico? Pero va a tener un efecto maravilloso, perverso.
profesorado en mi país ya no piensa en los contenidos que son necesarios, sino que empiezan a pensar, no, los contenidos es igual, vale cualquiera. Digo, ¿cómo que vale cualquiera? Primero tendrás que hacer que el estudiante vea que aquello sobre que va a desarrollarse competencias tiene algún interés para él y lo entienda. Ah, eso no. Y ahí está el gran peligro. ¿Cómo eso? Ese debate se va ocultando y nos centraron en eso. En mi país además empezó de la noche a la mañana, no había, ni creo que exista todavía, pero bueno, en aquel momento no existía ni la mínima investigación, ni el mínimo sitio donde experimentaran que era eso que merecía la pena generalizarlo todo el sistema educativo. De la noche a la mañana, como la OCDE hablaba de esas cosas, pues entró un nuevo ministro, nombró un secretario de Estado y a la semana siguiente ya estábamos hablando todos de competencia. Claro, hubo efectos muy perversos, porque en mi país el libro de texto no es obligatorio y ya había cantidad de profesores y profesoras que estaban trabajando con otros materiales, utilizando muchas fuentes informativas, etc. Como no sabían que eran solo las competencias, que dijeron, como los libros de texto pone ahí que el Estado lo revisó y que tal, pues compramos todos los libros de texto. Y yo no sé lo que es la competencia, pero me imagino que quien hizo el libro de texto y quien se lo aprobó sabe, y por lo tanto si yo sigo esto, estoy desarrollando competencias. Esa fue la lógica real. Y los números, ahí sí que los números estadísticos nos dan la razón. El crecimiento de la venta de libros de texto en mi país. Evaluación, lo mismo. Pero la evaluación, ¿qué es? Son los test que te hacen externos y enseñar a todos los estudiantes todos los trucos habidos y por haber para que salgan bien esa prueba de evaluación. Y por lo tanto, cuidado, otras cosas no las podemos enseñar porque no te despistes y no sea que te arriesgues a opinar algo por ahí y ese test no entra o que en esa filosofía siempre es que puede hasta suspender. Y lógicamente me suspendería también a mí como tu profesor. ¿Qué es innovación? Pues tampoco sabemos ya lo que es innovación, pero sí sabemos una cosa. En mi país hablar de innovación y hablar de nuevas tecnologías es lo mismo ya. ¿Qué es una innovación? Pues que mira, mis estudiantes los libros de texto ahora los van a tener en una tablet. Y los ejercicios ya no va a ser necesario que yo se lo corrija, se lo corrige la tablet. No, le estoy hablando de innovaciones que se ven en un país como maravilloso. Es utilizar una serie de herramientas para sustituir al profesorado. O para no contratar todavía más profesores y profesoras, pues para poder trabajar y adecuarse a aquello. La palabra, por ejemplo, creatividad, yo llevo muchísimo tiempo que ya no la veo en los discursos oficiales. Entonces sustituyeron por esto. Innovación es, bueno, pues en vez de hacer esto, lo haces de otra forma, pero incluso más tarde. Y claro, y allí, claro, no se olviden, dentro de esas fundaciones filantro-capitalistas hay una que es la de Bill Gates. Y que cuando viene a mi país es recibido por el ministro de Educación. Y a continuación dice, vamos a regalar no sé cuántos ordenadores. O sea, eso fue el acuerdo con el que llegaste. Luego dicen, ¿y con qué software o qué se va a hacer con él? Ah, no. Te dio un ordenador a los estudiantes, una clase. Y claro, hay un modelo que es ya. Antes había una clase con una mesa, con una silla, y ahora tienes una clase, en vez de encima de la mesa tienes un ordenador. El profesor tiene lo mismo, y sigue haciendo lo mismo. Más moderno. ¿Qué son los estándares? Lo mismo, son las medidas para controlar y vigilar lo que está haciendo ese profesorado, porque puede haber profesores y profesoras muy perversos que quieran desarrollar algunas cosas que no son las adecuadas para el sistema educativo. El emprendimiento, que es la palabra de moda que está en Europa. El emprendimiento es la cultura empresarial, ya veremos, para un determinado modelo empresarial. Acreditación, excelencia, bueno, todas esas palabras, competitividad, rankings. Los rankings son una manera de dejar ver que lo público funciona muy mal y que el privado es maravilloso. Hoy vi que un anuncio que en una televisión que anunciaban que estaban haciendo evaluaciones de todos los centros, ponía públicos y privados, pero la imagen, aquí apareció una niña con uniforme, no sé si aquí los colegios públicos utilizan uniformes en España, pues me parecía que era un colegio privado. Los autos, claro, los autos son los resultados de los escolares. Se los olvida que esos resultados se producen en determinadas condiciones. Eso no se evalúa en nadie. El esfuerzo, que es la palabra mágica que se está utilizando en mi país, es la estrategia con la que todos los éxitos y fracasos escolares son responsabilidad exclusivamente de cada estudiante. Y que a mí como profesor me beneficia. Porque si yo tengo un estudiante, digo, no te esfuerzas,
Y cuando me diga, no, yo me acuerdo, yo le dedico 4 o 5 horas a tu asignatura, digo, pero necesitas más. Y cuando me diga una cifra exagerada, todavía tengo una salida y dice, mira, ¿tú tienes capacidades para esto? Pero no hay ningún momento, ningún requisito, ninguna mirada por mi parte para decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué recursos estoy utilizando? ¿Qué tareas estamos proponiendo? Eso funciona bien, somos perfectos. Y de ahí que es una palabra que está siendo muy bien aceptada hasta por el profesorado, porque el único culpable es ese estudiante. Ya no hay clase social, esas cosas, ¿no? Es el esfuerzo. Claro, fíjense, todas esas palabras que son en mi país las que aparecen siempre que se habla del sistema educativo, fueron sustituyendo a otras que ya no aparecen. Autonomía. Pero dicen, pero digo, ¿cómo va a ser autonomía si usted me marca todo? Y además no es que me diga todo lo que tengo que hacer, es que encima me lo mide usted, a través de un instrumento que va a construir usted, y donde los demás no podemos participar. Y no se le va a ocurrir hasta decir, pero vamos a ver, para una evaluación, ¿qué cantidad de fuentes informativas se necesitan? Porque yo confío y necesito evaluaciones, pero evaluaciones democráticas, en las que se recojan pues todas las dimensiones que tienen que ver con un sistema educativo, no exclusivamente una. Justicia, responsabilidad, capacidad crítica. Eso lo ponen, ¿eh? Porque en la introducción de la ley pone que van a desarrollar la capacidad crítica. Luego no hay ninguna medida para desarrollarla, ¿no? La introducción aguanta con todo lo que quieras. Libertad, tolerancia, colaboración, creatividad, todas esas palabras que eran un poco lo que nos movía y lo que daba sentido y lo que veías que tú estabas ayudando realmente a esa persona y que esa persona le estabas de alguna forma pues abriéndole muchas posibilidades en todos los tipos personales, afectivos, para todas las cuestiones. Todo eso cada vez se circunscribe y ya entra con las esferas privadas, incluso se transfiere a la familia. Es cuestión de la familia, no del sistema educativo. Claro, porque en un análisis de así somos y así queremos ser, uno de los debates que tenemos que hacer es cómo conseguimos eso. Y para conseguir eso, uno de los debates que a mí me parece más esenciales es mirar cuál es la cultura que le decimos a los estudiantes que es imprescindible para comprender nuestro mundo y para intervenir sobre ese mundo para mejorarlo. En mi país ese debate hace muchas décadas que ya ni se celebra. Al revés, el gobierno de turno que entra enumera un listado ahí enorme de contenidos que no sabemos nunca qué genio y qué iluminado fue aquel que se le ocurrió ya saber cuál es la cultura básica que necesita toda la ciudadanía. En un mundo, una cantidad de transformaciones que estamos teniendo en todos los campos, laborales, económicos, políticos, ecológicos, de comunicaciones, de todo tipo. Y algunos siguen repitiendo casi los mismos contenidos que ellos estudiaron, porque como son los que saben, bueno, que no los es a mí, por si acaso. Pero ahí está. Pero ese mundo no entra en el debate. Lo que entra son competencias, cosas de ese tipo, pero ahí no hay otro tipo de debate. Bueno, las competencias tampoco las debates, se las dan. Pero también listado de competencias, otro de contenidos. Vale, ahí va. Claro, no hay ningún esfuerzo ni ninguna misión dedicada a analizar qué calidad tienen los contenidos actuales que están circulando en el sistema educativo. Porque en mi país los estudiantes, la pregunta que se hacen cuando les dejan hablar es ¿y esto para qué sirve? Eso sí, ahí en ese momento todo profesor o toda profesora se pone trascendente y dice sin esto un día mañana, en el curso siguiente vas a tener muchos problemas. Y bueno, voy a ver cómo almaceno esto, que ahora no entiendo, pero en el próximo curso se me va a iluminar todo. Si eso lo piensan los más pequeños, luego los otros ya saben que esto para qué sirve, para pasar de curso. Claro, esa autonomía que habla de este tipo de cuestiones se contradice con todas las políticas de recentralización y de control que va a tener el gobierno. Porque en mi país quien decide cuáles son las materias básicas obligatorias que ocupan más del 50% es el Ministerio de Educación, exclusivamente él. Decide o da una lista de las optativas que hay que ofertar y les deja a las comunidades autónomas que, bueno, que pongan alguna.
y encima el profesorado le dice, bueno, y el colegio también puede poner alguna, y dices, a mayores. Pero la palabra es así. Le establecen dentro de esas materias qué contenidos son los obligatorios, qué horario, qué número de horas dedicas a esa hora. Y luego te dicen no solo el contenido, sino que dicen los indicadores que dicen si los estudiantes saben ese contenido son estos. Con lo cual, ¿se acuerdan que hace unos años hablábamos de libertad de cátedra, libertad de pensamiento? Libertad de pensamiento de cátedra para que hace los estándares. Para nosotros no. Fíjense lo que eso significa. La libertad de pensamiento está completamente amenazada en el sistema educativo funcionando con ciertas filosofías. Porque te dan los estándares y construyen ellos los test y aplican ellos los test a través de ese tipo de agencias que a su vez es un nuevo negocio del sistema educativo. Evaluaciones externas, reválidas, etc. En mi país vuelven a reaparecer en esta ley reválidas. Es decir, un estudiante de 8 años le van a hacer una reválida para ver qué es lo que lleva aprendido en los 3 años anteriores que lleva de escolaridad obligatoria. Pero ¿saben qué van a validar? Solo 2 cosas, lenguaje y matemáticas. Con lo cual, ¿y qué van a consistir los 3 años? Lenguaje y matemáticas a tope. Las otras no, porque cuando te las evalúan, eso funcionaría. Una vez que finaliza la primaria, otra reválida. ¿Qué van a mirar al final de esa etapa? Pues el lenguaje, matemáticas y ciencias. A los 15 años le vuelven a pasar PISA y a los 16 años tiene otra reválida para vigilar eso. Pero son reválidas que solo evalúan determinadas cosas, no las otras. Con lo cual, imagínense, o sea, que sus estudiantes les van a pasar exámenes y evaluaciones externas solo sobre ese tipo de cuestiones. Y para eso tienen esos mecanismos, la alta protección del Estado. El Estado nosotros es lo que llaman ustedes aquí la nación. Entonces, para las comunidades autónomas controlarlas, tienen eso. Y los institutos de evaluación, agencias de evaluación, todo ese mercado que funciona ahí. Pero ¿qué es lo que le obsesiona a los políticos que están en este momento? Pues lo que está diciendo el Ministerio de Educación del planeta Tierra, la OCDE. Porque los resultados de PISA son los que movilizan todo. Manipulando los propios datos de PISA. Porque claro, PISA son unos tochos grandes de páginas. Y dicen mucho más, que tu país quedó en tal lugar en el ranking. No, hombre, ahí dicen más cosas. Y algunas de las cosas son interesantes. Claro, le dicen, no, cuidado, esa es la media. Pero, claro, ustedes tienen comunidades autónomas que están por encima de la media de la OCDE. Tienen otras comunidades autónomas, las pobres, Canarias, Andalucía, Ceuta, Melilla, que están por debajo. Pero esto es como la estadística, ¿no? Hace que los muy pobres no aparezcan tan pobres y que los muy ricos no aparezcan como muy ricos y ricos. Y todos aparecemos pidiendo algo. Bueno, esto es así, este tipo de cosas. ¿Cómo se va haciendo? Pues vamos a tratar de controlar que eso que llamamos la formación de esa persona autónoma, crítica, con pensamiento propio, quede para la introducción, porque queda bonito. Bueno, la primera redacción del proyecto de ley que avanzaron sobre el sistema educativo era preparar, empezaba diciendo que había que preparar exclusivamente para las necesidades del mercado. Ante tanta crítica, desarrollaron toda una introducción de 7 o 8 páginas, con palabras más así de buenismo, pero no modificaron ningún artículo de la ley. Por lo cual dices, o sea que esta ley la sirve para aquella y ahora te sirve para esto. Ya está. Yo quería llamarles la atención sobre eso. ¿Qué mide PISA? Mide 3 cosas. La comprensión lectora. Mire, no mide ni la escritura. Y la escritura es la que dice cómo tienes organizada toda la información que tienes tú en el cerebro. Si no, bueno, lo saben bien. Cada vez que intentan escribir algo, antes de escribirlo creen que saben más. Cuando se ponen con el bolígrafo, bueno, me pasa a todos, a mí me pasa y me pasa a todos. Miden la alfabetización matemática y la alfabetización científica. A mí me dio por hacer, decir, bueno, ¿qué no mide PISA? Y por lo tanto que no mide nadie, porque no conozco, no hay ninguna agencia, ni ministerio, etcétera, evaluando otras dimensiones del sistema educativo.
Bueno, tienen ahí un listado de cosas, no se los voy a leer, pero son cosas a mí me parecen muy importantes. Pues desde una comprensión de que somos seres históricos y por lo tanto necesitamos situarnos históricamente, comprender fenómenos históricos, políticos y sociales, hasta los fenómenos literarios, hasta la capacidad de expresión, crítica, etc., hasta la educación psicomotora, hasta los idiomas que tanto les desean a los gobiernos. No hay nada de todo eso. La educación afectivo-sexual, bueno, eso me queda para la iglesia. Ni de broma, todo esto. Todo ese tipo de dimensiones que hay. Pero cuidado, porque ahora ya hay una nueva obsesión. A ustedes todavía no les llegó, pero en España ya se aplicó, porque el año pasado, en 2012, se aplicaron las pruebas PISA. Y además de medir esas tres cosas que medía antes, ahora mide una nueva, que es educación financiera. Con lo cual, ya se imaginan el sistema educativo, como quiere mejorar PISA, pues más educación financiera. En mi país no aumentaron ni el número de días lectivos ni el número de horas de clase, por lo cual a alguien le van a sacar las horas. Pero sí me interesa que lean textualmente lo que dice la OCDE sobre la importancia de esta materia. En abril de 2012 hizo un documento para explicar a la ciudadanía lo que significaba esto. Esta organización lleva desde finales del siglo pasado, especialmente desde el 2002, produciendo cantidad de documentos, reuniones, etcétera, sobre la educación financiera y tratando de convencer a los estados. Por ahora, en esta primera evaluación solo la aplica en 18 países, que son los que tienen ahí, entre ellos el mío. Ya la aplicó. Este año, ahora en el próximo mes, me imagino que aparecerán los resultados públicos, o en diciembre, pero más tardar. Claro, uno dice, ¿cuáles son los mejores países de PISA según esa encuesta? Finlandia, no está. Suecia, los en Europa, Alemania, no están. Parece muy bien. Ahora verán las razones del porqué. La OCDE, y se lo digo textualmente por aquello de que alguien puede decir que manipulo la información, lo único que hice fue traducirlo del inglés al castellano. Dice, la creciente transferencia de riesgos a los hogares, que son cada vez más responsables directas de las decisiones financieras esenciales para su bienestar en el futuro. Debido principalmente a tres grandes sucesos. Las decisiones que van a tomar esos hogares son las grandes transformaciones que van a sufrir las pensiones de jubilación. En mi país, una vez que te jubilabas, como ya pagas impuestos, todo el mundo tiene una pensión de jubilación, que bueno, que le permite vivir. Pues van a sufrir transformaciones. Ya lo están. 2. Una mayor responsabilidad individual en los asuntos relacionados con la salud e enfermedad. Y por tanto, la necesidad de contratar seguros personales para garantizar una cobertura sanitaria. Yo les puedo decir, yo cuando era muy pequeñito recordaba que mi padre decía que había que ahorrar pues si venía una enfermedad. Mi hija nunca me escuchó nada de eso, porque ya fue cuando se extendió el sistema obligatorio de la sanidad pública y además de muy buena calidad. Eso está constatado. Por lo tanto, yo no necesito ahorrar, estoy pagando impuestos, todo el mundo estamos pagando impuestos, y son para eso, para eso. Pues ahora ya me dice, no te va a llegar para eso, contrata un seguro privado porque con eso no te va a llegar. Y 3, la importancia para las familias de planificar e invertir adecuadamente en la educación de sus hijos e hijas. Les doy solo un dato. En estos últimos años, por ejemplo, la matrícula universitaria se incrementó más del 50% y cada año se va incrementando más en las instituciones públicas. Somos, en Europa, después del Reino Unido, el país que tiene las tasas de matrícula más caras en la universidad. Finlandia las tiene gratis. Claro, ¿cómo van a aplicar esta prueba en Finlandia, en Suecia, etcétera? Es que la ciudadanía dirá, oiga, ¿está loco o qué? No estoy pagando impuestos. Pues por lo tanto es para que ese Estado se encargue de eso y atienda esas responsabilidades. Pues esa es la explicación de todo eso. Otro viñetista que me parece así muy original hizo como sería una clase de estas. Entonces el profesor que está ahí asustado y trata de explicarle los contenidos de esa materia, qué es una cuenta bancaria, qué es un préstamo, qué es una hipoteca, qué es un fondo de pensiones, qué es un impuesto. Y los alumnos le dicen, mira, ¿cómo se abre una cuenta en Suiza?
¿Cómo se crea una SICAF? Las SICAF son unas empresas que hay en España que son de los más ricos. Por ejemplo, Amancio Ortega, de la empresa de San Vicés, que imagino que conocerán. Amancio Ortega es el quinto hombre más rico del mundo, dicen. Pagan el 1%. Entonces, que los demás pagamos dos dígitos bastante altos. Él paga el 1%. Además, me dice, ¿cómo se crea una empresa de esa? ¿Cómo gestionamos la caja B? Bueno, estarán viendo. Bueno, todas esas cosas que hacen. Cuando vemos esas corrupciones económicas, etc., aparecen esos conceptos y entonces ya los estudiantes ya les va sonando ese tipo de cuestiones. Claro, pero se trata de construir esa personalidad neoliberal. Entonces, por lo pronto ya los asignamos con ese conocimiento de la comprensión lectora, no de la expresión, el análisis. Esas cosas ya no, de la creatividad sobre el lenguaje, las matemáticas y las ciencias experimentales y los idiomas, aunque luego no las evalúan nada, pero están obsesionados por los idiomas. ¿A quién recortan? Pues las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Dejan una asignatura que se llama historia, narrada y evaluada y decidida por el Ministerio de Educación. ¿Se imaginan qué historia nos van a contar? Eso no van a pasar. Es crear una narrativa que nos haga ver que somos los mejores del mundo y que todos los demás nos envidian y cosas así. Y que todos lo hicimos muy bien. Las humanidades y las artes. Mire, en Europa hay una asignatura que está en todos los planes de estudio de Europa, que se llama Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Lógicamente, todos los países, los suyos, todos, el mundo, firman periódicamente cartas de derechos que se van aprobando en las Naciones Unidas. Como fruto de las movilizaciones sociales y reivindicaciones que hacen, pues acaban desarrollando lo que se llama la Carta de Derechos de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidades, de las mujeres. Todavía están pendientes algunas, como los derechos de las personas homosexuales, sobre el derecho a la libertad de información y de veracidad de las informaciones, etc. Entonces, lógicamente, si cada país firma un protocolo que dice que tiene que divulgar esos derechos y ayudar a que se cumplan y sean las cosas funcionen según ellos, pues una de las instituciones era el sistema educativo. Piensen ustedes cuántas convenciones de derechos humanos leyeron de las que están aprobadas. Y cada una de ellas tiene un mensaje para el sistema educativo. Un mensaje no, unas obligaciones para el sistema educativo. Lógicamente esta era una forma de intentar meter eso, aunque sobre esta materia yo me pasé la vida criticando lo cortita que se quedaban los contenidos. Bueno, pues ahora encima ya la retira. Y además el ministro de Educación la retira y el argumento que te da dice, no, es que hay que eliminar del currículum todos los temas conflictivos. O sea, por ahora parece que sumar estamos todos de acuerdo y restar y por lo tanto eso es el conocimiento de las cosas. Eso sí, en la introducción se acuerdan que decía que había que desarrollar el pensamiento crítico, una fuente informativa. O sea, la Biblia es un pensamiento dogmático, no pensamiento humano creado por seres horribles, con intereses, prejuicios, con carencias de información, etcétera, etcétera. Claro, si tú cercenas la información en esos ámbitos, las personas no acaban de comprender cómo funciona nuestro mundo. No acaban de ver, pues, en qué medida en el pasado se fueron dando luchas y cosas que fueron transformando, haciendo que la vida en este planeta Tierra fuera cada día un poquito mejor. Si tú olvidas esto, pues lo que te van a hacer es una narrativa oficial, decir que mi rey no sé qué, le quiero no sé cuánto y que el otro le quiero no sé cuánto. Pero la ciudadanía, pues no existimos, no tenemos nada que hacer. Y por lo tanto, a ver cómo pueden plantear debates sobre justicia, sobre equidad, sobre la base de qué informaciones. ¿Cómo desarrollan competencias sobre eso si no van a tener informaciones? O la que van a tener es una única información, una única fuente informativa. Pues ya me dirán qué van a hacer ahí. ¿Quién va a pasar a tener un peso enorme en el sistema educativo? La religión católica. Como alternativa a la ética. Le van a decir a los estudiantes, no, pueden elegir entre ética o religión católica. Pero como los curas aprueban a todo el mundo y con muy buenas notas, y el de filosofía, el niño que le gusta que los estudiantes sepan filosofía, se le ocurre suspender. Y por lo tanto, les garantizo que esta materia van todos para ellos. Lógicamente es una menos que digamos. Claro, pero les decía, es la religión católica interpretada, vigilada, porque hay un artículo de la ley que dice que los contenidos, la selección del profesorado, los materiales, etcétera, los controla la conferencia episcopal,
Y esta conferencia episcopal también habla de palabras, que a todos nos gustan, pero ellos les dan otro significado también. Resignación, claro, frente a la rebelión o la indignación que hay que tener, como tuvo hasta Jesucristo, ¿no? Porque ahí aparece el agnolático alguna vez. Esto es resignación. Obediencia como sumisión, sacrificio, caridad de justicia, esfuerzo, como aguanta, que tal, que eso es lo que hay que hacer. Paciencia entre las injusticias, bueno, en el otro mundo te permearán. Sufrimiento, etc. Es decir, es la construcción de la cultura de la resignación y del miedo. Porque claro, en el otro mundo te van a premiar esto o sabes lo que te va a pasar. Porque no es la religión que podría tener una concepción más de tipo de la teología de la liberación o de la filosofía de la liberación. Donde claro, y las palabras que salen son justicia social, justicia económica, justicia afectiva, justicia política, justicia educativa, etc. Y sale la preocupación y la lucha contra las injusticias y el ponerte en la piel del otro, la empatía. Y aprender a sufrir con esa otra persona y por lo tanto ayudarle en sus luchas para superar lo que está pasando. Todo eso. Claro, en el país que tenemos al lado, Francia, esta asignatura no solo existe, sino que está prohibida, la religión, en las instituciones escolares, porque es un Estado laico y tiene una educación laica. Y la educación laica, el laicismo, es lo más respetuoso con todas las creencias. Porque es decir, mire, eso es de su óptica privada o de sus iglesias, eso háganlo afuera, pero aquí estamos trabajando lo que nos une. Y construimos una ética que nos sirva para todos, independientemente de la religión que tengan. Porque claro, ustedes imagínense un país que donde ahora hay tantas culturas, religiones, etc. Y allí los estudiantes se dividen. 4 van a la religión musulmana, 3 van con los evangelistas, 4... Y cada uno de sus hijos le va a decir, oye, tú estás en la certeza, tú ya estás en la luz, los demás están en la oscuridad, en el error. Y en la media hora siguiente salen al recreo juntos a jugar. Las cruzadas, ¿se acuerdan qué era eso? Claro, aquí dicen, no, la educación tiene que ser laica, hay que imponer un laicismo. Y laicismo es no adoctrinamiento religioso ni no adoctrinamiento político. Es la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra. La libertad de cátedra no es la libertad del catedrático, es la libertad de la cátedra, que es el todo. Claro, esa preocupación fundamental, que tiene que ser muy esencial en este mundo, muy básico, en un mundo que hablamos de derechos humanos, de libertad de pensamiento, se desdibuja y se imposibiliza con todos los controles y selecciones que va haciendo así. Claro, y el poder de esa iglesia no es solo en la hora de la religión, que es mucho. Ellos imponen esa religión y imponen ese profesorado. Profesorado que, entre paréntesis, no tiene ningún control público. Es decir, no pasa a las oposiciones, que tenemos que pasar los demás, sin un control público transparente, donde concurrir todo el mundo y se selecciona a las personas que hicieron mejor esas pruebas de ejercicios que hay ahí. Y son pruebas donde está desde una representación del Estado hasta los sindicatos, de las universidades y de los propios profesores y profesoras que están en las aulas, a sorteo. Pero bueno, el sistema yo creo que es bastante digno, ese tipo de selección. Estos no. Ahora ves, muchas veces son los que suspenden ahí, pues hicieron un cursillo de religión y por lo tanto ya están capacitados por ello. Pero claro, luego no solo eso, es el control también de los centros que hay ahí. Los centros privados y concertados en mi país son abrumadoramente religiosos. Claro, unos de colegio de los padres capuchinos, de los franciscanos, de las Sallas, de los maristas, etc. Todos esos nombres que hay ahí, y más, están prácticamente en todas las ciudades. Porque luego aquí otra vez la estadística nos hace una jugadita. Dice, no, España tiene el 30% de colegios privados y concertados y un 70% de educación pública. Otra vez los pobres nivelan eso. Digo, claro, dígame usted, en las ciudades, ¿cuál es el porcentaje? Dice, bueno, ahí está casi el 50%. Bueno, en alguna ciudad, Ceuta, Melilla, los pobres, lógicamente. Y el mundo rural, claro, ¿cómo va a tener un mundo rural? Un negocio ahí para la educación de libertad común. Y esos son los que equilibran esa estadística. Son además los que tienen los colegios concertados por sexo y que tienen muchísimo poder. O sea, en mi país modifican la ley porque la que había ahora no les permitía, había una ambigüedad ahí, y entonces ahora los tribunales constitucionales le dijeron que los colegios segregados por sexo no pueden ser concertados, o sea, recibir el dinero público, que esa es la estrategia que les enseñó Miguel.
la forma que tienen de adelgazar el Estado es que el Estado financia también la enseñanza privada, con lo cual se la quitamos a la pública. Bueno, entonces eso es lo que están haciendo ahí. Y esos dos colegios son dos monstruos porque son la alta burguesía, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Que el argumento que tienen es que saben que estos son los colectivos que están obsesionados por un único mandamiento, que es el sexo. ¿Es eso? Entonces dicen, no, es que las niñas se distraen con los niños. Y algunos tenemos que decir, hombre, hay niñas que se distraen con niñas. Hay niños que se distraen con niños. Y luego, lo que es más importante, todas las editoriales de libros de texto. Una es porque ya dependen de ellos. Ahí tiene un grupo SM, que creo que es un grupo muy grande, que tiene los libros que ponen editoriales SM que tal, pero luego tiene muchas otras pequeñas editoriales que utilizan para disimular la cosa del monopolio, pertenecen a los marianistas. Por lo tanto, controlan la información de estas órdenes religiosas. EDB, los salesianos, Brune, Lasagne, EDB, los maristas, etc. Y queda otro gran poder, que es el de los más grandes, que es Santillana. Pero como Santillana tiene que vender los libros para esas editoriales, pues ya se pueden imaginar, porque estos vigilan mucho la información. Y hay cantidad de ejemplos que ahora no les voy a poner, pero que se les podría dar. Claro, entre esa restricción de ese conocimiento, de las materias, y por otro lado, ese control de contenidos que les decía ahí, del aprendizaje, ¿se acuerdan lo que les decía antes? Otro viñetista, pues también hizo ahí, sintetizó también en un pequeño dibujo toda esa filosofía. Dice, mientras nosotros no repartimos los millones, dice ese señor que se parece a Rajoy, para presentar nuestro gobierno, dice, usted se encarga de los que se quejan. Y usted, Pater, pues enséñales eso, lo bueno que es ser pobre, sufrir, etc. No, pero pues, vean esa alianza que claro, funciona realmente, que tú tienes que construir un sentido a la ciudadanía y de que ellos vean como que todo lo que les está pasando es exclusivamente de sí mismos y ocultas y disimulas las estructuras que generan todo eso. Y por lo tanto la información hay que controlarla mucho, y el sistema educativo por supuesto que lo van a hacer. Y a esos contenidos que ponen obligatorios le van a añadir dos materias, una que es educación financiera y otra es la cultura del emprendimiento. Claro, esa fue, por ejemplo, ahí tienen eso en el programa nacional que mandó el Reino de España a Bruselas para hacer cosas de la Unión Europea y que le presten dinero y cosas de esas. Ellos se comprometieron, y lo están poniendo ya, a que la educación primaria y secundaria incluya la formación en materia de emprendimiento y se apoyará al profesorado para la formación de la materia. Cada uno dice emprendimiento, bueno, eso está bien. Lo que pasa es que cada uno dice, ¿cómo se entiende el emprendimiento este propio Estado? Pues el emprendimiento es la empleabilidad o el carácter emprendedor, o sea, empresarial, que tú te conviertas en un trabajador, en un empresario, dentro de ese mercado capitalista. Claro, no se les ocurre pensar que puede haber otro mercado de tipo más socialista, donde el emprendimiento es muy importante, pero es un emprendimiento donde nuestra mirada está pensando en la comunidad y en el bienestar de la comunidad, no en que yo acumule muchas riquezas y beneficios, sino a ver cómo todos podemos vivir mejor, porque esa ciudadanía se preocupa por el ente, ¿se acuerdan? Y según vivan los demás bien, yo también podré vivir bien, si no me tendré que proteger mucho y me saldrán muchos enemigos. Claro, y eso significa, pues eso, vigilar los contenidos de las materias, las metodologías didácticas, por supuesto, y hasta los modos de evaluación que pueden existir. Es decir, estamos viendo como los contenidos culturales de esas filosofías están haciendo que sea el mercado, esa necesidad del mercado, lo que nos haga ver eso, nos enfrentemos y estemos promoviendo el sistema educativo un conservadurismo cultural feroz, pero feroz. Por supuesto, negar los intereses políticos del conocimiento, porque es un conocimiento revelado, una comunicación informativa, fuente informativa de la que no saben los autores, el alumnado ni de broma, pero hasta muchas veces el profesorado. Es decir, piensen ustedes lo que significa. En mi país ese es el único libro que todo el mundo conoce exclusivamente por la editorial. Las matemáticas de Santillana o de Senne o de Delvides. Claro, los demás, cualquier otro tipo de libro que las personas consumimos, solemos saber el título y lo que no sabemos saber es la editorial y el autor, sabemos, pero lo que no sabemos es la editorial. Dice, no, no es un libro de filosofía de tal personaje.
¿No te está publicado? No lo sé. No, mira, la editorial. Pues este es el único que funciona así. Y dices, ¿quién lo escribió? Ah, no sé, Santillán. Claro. Eso es negar la historicidad del conocimiento y, por lo tanto, el nivel de vigilancia que debemos acostumbrar en el sistema educativo a los estudiantes a que establezcan sobre ese contenido. Porque está construido por seres humanos falibles, con intereses, con prejuicios, con ausencias de conocimiento, con lagunas de conocimiento, etc. Es un conocimiento, por supuesto, disciplinar, que es ese conocimiento paralelo, en el sentido fonético de las palabras, que nunca se junta. Entonces un estudiante no sabe relacionar una materia con otra, porque eso está en la hora siguiente. Y por lo tanto, en ese momento ya cambia la mente y pienso matemáticamente o geográficamente o como sea, etc. Y hay un control en el acceso a la información, que eso yo creo que es grave, lo estamos viendo, ¿no? La monopolización de la información, que vamos saltando gracias especialmente a las redes sociales, donde ya se están construyendo cadenas de televisión de todo tipo, precisamente para evitar este tipo de cuestiones. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Pues proletarizando ese conocimiento. El conocimiento sirve solo para ese mercado laboral y para trabajar, etc. Y favoreciendo desaprendizajes que hasta ahora sabíamos que nos correspondían, ¿no? Porque sabíamos que teníamos que enseñar a los estudiantes un poco a ser críticos, reflexivos, teníamos que educar una ciudadanía informada, solidaria y democrática. Pues ahora hay que hacer el desaprendizaje de todo eso, para concentrarnos exclusivamente en esas cuestiones de producción y del mercado. Claro, ese control lo que nos está haciendo es que en la medida que tú tienes una información limitada y muy sesgada, los análisis y evaluaciones y respuestas a los problemas y a las situaciones de nuestra vida cotidiana te quedan condicionadas por esa información. La capacidad de analizar, de pensar, de decidir va a estar limitada en función de esas informaciones que están ahí. Esos contenidos que dicen que no importa, porque lo que importa son las competencias. Digo, no. Esos contenidos son los que podrán hacer relevante alguna competencia, pero no al revés. Y son los que facilitan también la manipulación, el control, la instrumentalización de ese conocimiento. Y les pongo ahí, pues, por ejemplo, la militarización. Ustedes piensen en el dinero que se está gastando en toda la investigación militar. En mi país es un porcentaje enorme de todo el que hay para proyectos de investigación. El que es directo, porque luego está otra indirecta, que les dicen a los de matemáticas. Bueno, vosotros conviene que desarrolléis este tipo de fórmulas, que son las que son necesarias para que salga un dron que va a hacer no sé qué barbaridades por ahí adelante, funcione, por ejemplo. Es decir, se necesita mucho conocimiento científico para todas las maldades que estamos haciendo. Y es precisamente ese conocimiento humanístico, ese conocimiento social, el que nos permite vigilar y reorientar la instrumentalización de ese conocimiento. Si nos falla eso lo acabamos viendo como normal. Y luego, por otro lado, tienes esa religión construida para amedrentarte, para impedir que te arriesgues a pensar y que digas, cuidado, que eso puede ser muy peligroso. No, eso estaría bien, hombre, pero eso es utópico. Y ya hasta denigramos la palabra utopía. La utopía parece como la del tío loco. Y bueno, mira, la utopía era al revés. Era la que nos saltaba en una dirección y decíamos, hay que ir por ahí y seguir por ahí. Ahora es el que está, pues, eso, loco. Todo eso se hace ahí. Pero eso tiene otra finalidad. Porque todas esas evaluaciones sirven para construir rankings. ¿Y esos rankings qué significa? Y esa es la razón fundamental de los rankings. En todos los países, miren, Estados Unidos lleva mucho tiempo haciendo estas locuras. Y hasta personas que defendían esas evaluaciones y controles externos, como eran hasta lo que podían ser secretarios de Estado, como Diane Ravitch, está reconociendo en sus últimas publicaciones, en sus últimos 2 libros, la locura que era aquella medida que ella defendía tanto y en la que confiaba tanto. Empieza a tener los resultados y se está asustando de lo que está pasando. Pues nosotros aquí seguimos haciendo ese tipo de cuestiones. Es controlar que las instituciones públicas funcionan mal. Claro, y al mismo tiempo limitar los aprendizajes. Claro, esas evaluaciones externas son peligrosísimas, porque generan muchos problemas. Y son problemas de todo tipo, por ejemplo. Yo les digo ahí, por ejemplo, 14 dimensiones que se ven afectadas por esas políticas de control asistente. Claro, que lo que tú vas a enseñar ya no te limitas.
porque vas a enseñar, aunque te digan, tienes que enseñar tal cosa, dices, sí, bueno, pero eso nunca entra en una prueba de evaluación, o es muy difícil que se pueda medir con un test de esos de lápiz y papel, los que son eso lo que van a hacer, que no se piensen que van a hacer evaluaciones cualitativas y otro tipo. No, eso sería enormemente costoso. No, eso tendrán un negocio con alguna cosa para hacer eso. Entonces tú dices, bueno, esto como no entra, no lo estudias, tú estudias lo que entra. Yo me acuerdo, en los libros de texto de mi hija cuando era muy pequeña, tenía una cosa una lección que tenía 2 páginas y al final hacía un resumen que tenía pues 10 líneas. Y cuando yo le preguntaba de cómo estaba entendiendo aquello, yo intentaba preguntar sobre lo que había antes. Y dice, tú pregúntame solo el recuerdo. Y yo, claro, al principio digo, coño, mi hija tiene problemas. Pero luego venía con unas notas espléndidas y ya descubrí que es eso. Entonces, no, eso que está en letra negrita, otro no. Pues eso ahora nos va a condicionar también al profesorado. Antes eran los estudiantes, ahora también nosotros vamos a hacer eso. Los contenidos se acaban fragmentando excesivamente. Bueno, tienen una cantidad de cuestiones ahí que pueden que como poco se les queda ahí, pues pueden utilizarlo si quiere, etc. Incluso hasta las relaciones ya con la administración empiezan a ser ya de sospecha, que en vez de vernos todos en un mismo barco, que todos estamos comprometidos con un sistema educativo de este país, ya la administración aparece como nuestros enemigos. La verdad es que funciona, en la mayoría de los casos como nuestros enemigos, ¿no? Pero la filosofía tendría que ser al revés. Tienen que ser aquellas instituciones que efectivamente están analizando eso y ponen las condiciones para mejorar eso, proporcionan ayudas y recursos a ese profesorado, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones. Claro, teníamos los libros de texto, gran negocio, pero ahora tenemos otro negocio, que son los libros para preparar las pruebas de estándar. Que son otro negocio, claro. Ahí les pongo un ejemplo ya de que una academia está vendiendo libros, una gran empresa está vendiendo libros pues para preparar la selectividad, la evaluación tal, todo lo que sea eso, pero hasta ahora estaba más centrada en las pruebas para entrar a las universidades. Pues ya los estudiantes, bueno, ya el último curso de bachillerato no era un curso con autonomía docente, era un curso que yo llamo academia. La academia es el sitio donde van los estudiantes a prepararse para pasar la asignatura con su profesor. Pues ahí en este momento, segundo de bachillerato, es el curso donde los estudiantes y profesorado preparan las pruebas de selectividad. Y que en este tema suele caer muchas veces, hay que estudiarlo. Este nunca cayó, nada. Este pasa. Claro, y eso va construyendo ese ranking de que lo colegiado funciona mejor. Y además se le dice a las familias, ustedes pueden elegir centro. Y eso nos gusta a todos. Es decir, que aquí te dicen, elige el médico que quieras o la médica, o la escuela. Y claro, pues nada, a mí me dijeron que esta era muy buena, pues para aquí. Claro, no te dan información. Pero luego hay otra trampa. Ni de broma vas a elegir, son los centros que eligen. Dice, si yo estoy compitiendo con otros centros en un ranking, yo no quiero que me entre en mi colegio un niño o una niña gitana, o un niño o una niña magrebí, o de algún país de estos africanos que vienen que no saben qué lenguas hablan, que no, bueno, tienen muchos problemas. Digo, no, mira, no tenemos personal para eso. Por supuesto, ninguna persona con discapacidad, etc. Entonces van seleccionando eso. Y tiene muchas estrategias, porque de repente dicen, es que un estudiario es católico. Con lo cual, los evangelistas, que es toda la población gitana que vive en España, ya no van. Toda la población musulmana que vive en España, que es mucha, porque somos la puerta de entrada donde toda África entra en Europa a través de nuestro país, por lo tanto hay muchísimo, pues ya no van también ahí. O sea, hay muchísimas estrategias. Porque el alumnado es el instrumento con el que esa institución se prestigia. Es una inversión. Ya no es el que estás educando, sino es el que me va a mí a prestigiar. Por lo tanto, inmigrantes, pobres, grupos sociales desfavorecidos, todo eso a desplazarlo fuera. Y ahí están. Van a estar recibiendo acusaciones continuas de informes de la Unión Europea diciéndoles, tiene usted ya demasiadas escuelas gueto. Escuelas gueto son esas escuelas públicas donde está concentrado todos estos grupos, en vez de estar redistribuidos, etc. Y ahí están los agrupamientos segregados, etcétera, que se están haciendo en función de muchos mecanismos. Ya les digo, mire, ya no estamos en instituciones escolares, estamos hablando de clubes. Un club es donde las personas que nos gusta, por ejemplo, la música de jazz, pues nos reunimos y tenemos allí nuestras reuniones, escuchamos, debatimos, hacemos cosas sobre jazz. Pero solo los que nos interesan. Pero una institución escolar es un sitio para aprender a convivir juntos. Es el único espacio que tenemos en las sociedades modernas para aprender a vivir juntos, porque en los demás espacios ya vivimos separados.
Entonces aquí se dice, este es el espacio donde las personas, independientemente de su clase social, de sus creencias religiosas, de su sexo, de sus sexualidades, de sus capacidades, aprenden a vivir juntas. Porque tienen que vivir juntas. Pues eso se acaba, todo eso. Son instituciones que acaban reforzando la exclusión. Porque un estudiante que está trabajando solo con los de su clase, ¿cómo conoce al otro? Por los estereotipos, los tópicos que aparezcan ahí y que lógicamente van a demonizar al otro. En la otra institución era cuando decías, esto que es la población gitana, que me decían que eran delincuentes, gamberros, no sé qué, pues eso como nosotros. Esta persona que es discapacitada, que no sirve para nada, dice, pues si esto lo puede hacer y lo hace. Y eso son aprendizajes que estábamos teniendo en nuestro país. Yo siempre digo, España tiene en este momento la primera generación de jóvenes adultos que vivió, trabajó en las instituciones escolares con personas discapacitadas y por lo tanto sabe relacionarse con ellos. Los demás no saben. ¿Qué quieren? Al revés, dicen, ¿qué hace esta aquí? Si esta persona tendría que estar internada en algún sitio, pues porque le enseñaron eso. Pues aquí vamos a producir el desaprendizaje. Porque estas personas te van a bajar la medida en el ranking. Porque no te van a evaluar contando estas cosas. Pues ya está. Claro, y tenemos ya un sistema dualizado. Pues tenemos colegios públicos, colegios concertados y privados, pero esos colegios son unos por clase social, otros por sexo, otros por religiones, otros por capacidades, otros por etnias. Unos porque rinden mucho, otros porque rinden muchísimo. Escuelas para superdotados. Ahora se llaman escuelas de excelencia. Antes se llamaban centros para superdotados. No les gusta mucho esa palabra porque es un poco provocativa y dicen, no, esto es un centro de excelencia. ¿Cómo se entra ahí? Si usted tiene una nota media de 8, de una escala de 0 a 10, de 8 para arriba como mínimo. Es cosa que esto. La filosofía, en ese sentido común neoliberal que se intenta construir, vivimos en una sociedad que tiene igualdad de oportunidades. Ya no hay clases sociales, ya no hay condiciones de tal o barrios en los que viven, eso todo no existe, ya es igualdad de oportunidades. Y efectivamente, en una sociedad que existiese igualdad de oportunidades, que existiese, a mí las diferencias individuales solo se me ocurren achacarlas a dos cosas: a la genética, y mira por dónde el genoma no descubrió ningún gen de la inteligencia ni cosas por el estilo. Entonces digo, bueno, alguna lesión, pero bueno, ahora la medicina está regenerativa, también la ayudará, con lo cual yo creo que por ahí no hay. Con lo cual solo me queda, yo sinceramente solo encuentro una razón, que es el esfuerzo. Pero claro, decir que vivimos en una sociedad que tiene igualdad de circunstancias, de oportunidades, yo creo que es el discurso más macabro y cínico que se puede realizar, etc. Y además nos ocultan otra cosa, de cuáles son cómo se rigen las instituciones privadas y cómo se rigen las instituciones públicas. Son filosofías completamente diferentes. Porque, ¿cómo funciona una institución privada? Pues sus directivos, sus jefes, sus trabajadores y trabajadoras, lo que están buscando son los máximos beneficios. ¿Para quién? Para los propietarios y accionistas y gente de ese tipo. Que son los que tienen ese negocio, no lo tienen por caridad o por generosidad, etc. No lo tienen porque es una inversión que hacen. En este momento, si ustedes miran los grandes fondos de inversión que hay por ahí anunciados y que miran, ponen dónde se debe invertir o dónde va a ser un sitio que tiene mucha rentabilidad del dinero en los próximos años, están poniendo dos: la sanidad y especialmente el sistema educativo. Pero como un fondo de inversión que para sacar beneficio económico. Claro, en un centro público es al revés. Los trabajadores y trabajadoras que están ahí, quienes dirigen ese centro, lo que buscan es lo mejor para ese estudiante. Y por lo tanto, cuando dicen, es que ustedes dilapidan recursos, digo, no, es que este recurso me viene fenomenal para este tipo de estudiantes, para este tipo de personas que están aquí. Y por tanto, yo no puedo ahorrar esto, porque ahorrar en esto significa privar a esos estudiantes de recursos o de posibilidades para que ese sistema educativo funcione bien. Voy a cerrar rápido porque si no, no les acabo. Las empresas privadas eligen a las personas que van a consumir menos, que les van a generar menos costes. En España se está viendo, ¿no? Los hospitales privados
aquellos enfermos más difíciles, que son más complicados, que necesitan más recursos, esos son los que siguen derivando a la pública. Y ellos se quedan con los catarros, etc. Con lo cual dicen, niveles de éxito aquí, total, aquí nunca muere nadie, esos mueren en la pública. Por ejemplo. Pues aquí, mira, pasa lo mismo. Los centros privados y concertados está demostrado, denunciado por todos los organismos, hasta el propio Estado que vigila en el Tribunal Constitucional, funcionan como guetos. Seleccionan a su alumnado, seleccionan al tipo de familias que quieren y eliminan a las que no les interesan o que les pueden bajar en esos rankings. Claro, la escuela pública es al revés, es el sitio donde acoja a todo el mundo. Y como tienen una sensación, ¿te acuerdan que les decíamos antes? Todavía el profesorado que está fue educado en aquello de que había que ayudar a los grupos sociales más desfavorecidos, preocuparte más por esas personas que tienen más déficit y menos incluso por los otros, porque dicen, estos no tienen ningún problema, que tiene problemas su fulanito, fulanita, ¿qué le pasa a él? Pues eso también se va sucediendo. Lógicamente una empresa privada es jerárquica, el director manda y ordena y hace todo. Las instituciones públicas, aunque tienen direcciones y cosas de esas, son direcciones democráticas, elegidas democráticamente y funcionan colegialmente, que ahí todo el mundo funciona en equipo porque es un proyecto que necesitamos todo para esa comunidad en la que estamos insertados. O sea, son filosofías radicalmente diferentes y que por lo tanto van a condicionar lo que pasa en ese sistema educativo. Claro, en mi país, para justificar todo eso, te están diciendo que hay unas tasas de fracaso escolar muy fuertes. Lo que no te miran es qué razones hay. Y yo claro digo, mira, es que la tasa de fracaso escolar efectivamente nos debe preocupar y obsesionar. Pero tenemos que diagnosticarlo bien. No sea que la medida que tomemos sea exagerada o sea inútil, ¿no? Es como un diagnóstico médico. Si tú no diagnosticas bien el problema, las recetas que des no van a tener sus efectos. Entonces, habrá que revisar en qué medida el sistema educativo está adecuado, los contenidos son adecuados, las tareas escolares son adecuados. Incluso pasa muchas veces, nosotros cuando tuvimos esa burbuja inmobiliaria que nos bajó tanto, generó tanto esa cifra de abandono escolar, era porque un estudiante, cuando ya podía entrar en el mercado laboral, aunque fuera el más fracasado del mundo, iba a ganar más que tú como profesor. Y por lo tanto los estudiantes decían, mira, yo lo que quiero es abandonar esto rápidamente porque yo sé que ahí puedo entrar fácilmente. Cuando vino la crisis fue al revés. Toda esta gente salió para afuera y ese problema ahí. Pero esa persona podía seguir en el sistema educativo. El capital cultural de las familias y todo eso. Pero eso lo dice esta PISA. PISA, los diagnósticos que hace en las pruebas de PISA, dice, mire, si los chicos y chicas son hijos de familias que tienen un capital cultural más elevado, especialmente la madre, claro, que es la persona en esta sociedad machista todavía la que aguanta más a los chicos y chicas, pues es el que va a tener más posibilidades de tener mejores puntuaciones. Si vive en una familia con escaso capital cultural, donde hay apenas libros, porque te preguntan cuántos libros hay en ese edificio, pues son fracasar. Ya lo sabíamos. Ya sabíamos que los pobres pues tienen más problemas. Pero aún así, mira, España nos da que somos el país más justo en el sistema educativo de Europa. ¿Qué significa? Que no sobresalen tanto los estudiantes de excelencia ni los más fracasados y que las distancias entre el estudiante no son tantas. Es decir, la clase social, como que el sistema educativo todavía compensa bastante los resultados. No de todo, pero compensa bastante frente a otros países. Lo dice PISA, pero eso tampoco se lo cuenta a la ciudadanía. Eso está en esos tochos que hay que leer y que ellos no van a leer. Claro, yo para ir finalizando les digo, algunas medidas, ¿no? Como que si quisiéramos apostar por un sistema educativo más justo. Pues primero, impedir que los centros puedan segregar elegir a su alumnado. Si queremos formar una ciudadanía que aprenda a convivir juntas, tienen que estar juntos en esta institución. Y mucho más en este momento, que es el único espacio institucional que hay donde pueden convivir. En ningún otro espacio público en este momento conviven este tipo de personas diferentes. Centros con suficientes recursos. Eso significa profesionales con una adecuada formación y por eso estamos incluyendo siempre en la formación del profesorado, etc. Formación que se está distorsionando mucho. Y que cuidado, que esas fundaciones filantrocapitalistas lo que quieren meter y lo que están metiendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, y una experiencia que se hace en España, que preside una fundación que preside
la hija del señor Botín, que es del Banco Santander, ¿no? Pues ya hizo una experiencia en Madrid. No le salió bien porque los centros públicos la pararon cuando mandaron a esos profesionales a los centros, ¿no? Pero esos utilizan los conceptos de lo que se llama de la dirección de las empresas, ¿eh? Hay unos másteres en España que son los Master Business Administration, que son los que intentan aplicar y convertir que la formación de profesorado tiene que ver con eso, formar líderes y cosas, esas palabras que ahora están tan de moda. Buenos y rigurosos recursos didácticos informativos inclusivos, porque el problema que tenemos es que en la mayoría de los materiales didácticos que tenemos en las aulas, demasiados chicos y chicas que están sentadas en nuestras aulas no existen, y otros se dicen barbaridades sobre ellas. Buenas instalaciones, yo creo que eso, alguien que yo siempre digo, yo sé cuando un colegio es público o privado, los familiares solamente ya verlos externamente. Cuando entran dentro y dicen, ¿esto es un colegio? Me miedo. Otra medida que tiene que ver mucho con esa formación de profesorado, evitar el etiquetaje y la segregación del alumnado. Y que eso además se va a reforzar por esas pruebas de estándares, porque rápidamente va a haber una estancia neutral en las familias que le va a decir que ese estudiante tiene problemas sociales. Un currículum que incluya las historias más colectivas de esa comunidad, de las necesidades de los grupos sociales desfavorecidos y silenciados, y por supuesto un profesorado implicado trabajando en equipo, no solo con el centro, sino con la universidad y con el propio alumnado. La distancia que hay entre instituciones escolares, universidades y centros de formación es uno de los principales obstáculos que están torpedeando también la mejora de la calidad del sistema educativo. La función de los sistemas educativos, acuérdense, bueno, en la historia de la educación, porque ya casi entró en la historia de la educación, era contribuir a la igualdad de oportunidades, era formar una ciudadanía solidaria y democrática. Y para eso inventamos aquello de la educación antirracista, antisexista, y le poníamos el prefijo anti, porque aprendimos a reconocer, no, los racistas no son los otros, yo, profesor, soy también racista y sexista, por lo tanto tenemos que hacer una educación antirracista, antisexista, no homofóbica, porque todos fuimos educados así. Y el que diga que no es sexista, racista, homófobo y todo eso, que me digan qué país se educó, en qué planeta se educó, porque en el planeta Tierra no se educó. Pues sí, las ideologías dominantes decían eso. Entonces, yo creo que eso es muy importante, darse cuenta de eso, porque de lo contrario metemos la otra. Y por supuesto educar para formar, internarse en esa sociedad. Con un modelo inclusivo. El modelo inclusivo es, primero, identificar dentro de ese proyecto político todos los obstáculos que están haciendo que determinados estudiantes y colectivos estén fracasando, tengan problemas. Que están haciendo que no todos los estudiantes tengan éxito. Si el genoma nos dice que no hay un gen de la inteligencia, la responsabilidad es colectiva de ese fracaso escolar, de ese estudiante. Por lo tanto, tenemos posibilidades y tenemos que tener recursos, porque para eso está la investigación. La investigación es hacer que eso sea posible. Igual que aprendimos a volar y cruzar los continentes, pues esto es mucho más simple y requiere menos dinero que esa investigación. Es decir, la inclusión, porque aquí es una palabra que yo también insisto, porque en mi país también hay una locura de andar jugando con el lenguaje, pero también el profesorado. Entonces ahora esto lo cogieron los de educación especial y parece que solo fuera para las personas que tienen alguna discapacidad. Y digo, no, mira, esto es al revés, es mucho más amplio. Esto es un proyecto político para desmontar toda esa arquitectura que construye la desigualdad y que construye la inclusión. Y lo que es más importante, tan importante, la propia autoculpabilidad y autoodio de cada estudiante. Demasiados estudiantes en el sistema educativo aprenden una cosa nefasta, a odiar a sus familias, porque nadie les explicó por qué sus familias son desfavorecidas. Y como nadie les explicó al revés, lo que les estamos diciendo, si tienes éxito escolar vas a triunfar el día de mañana, con lo cual dices, o sea que mi padre o mi madre son los burros que había en la clase, los inútiles que había en la clase. En mi país hay, yo lo tengo comprobado en investigaciones, muchos estudiantes que mienten sobre la condición de sus padres y de sus madres, porque se avergüenza, les da vergüenza. Sobre todo cuando están en colegios donde hay una mezcla mayor de clases sociales. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el sistema educativo no les ayudó a comprender
el enorme esfuerzo y las enormes dificultades que está teniendo su familia para que pueda estar ahí. Yo creo que otra educación es posible, pero la última palabra la tenéis vosotros. Acabo con otra viñeta de este que me gusta tanto, que decía, creía que no tenía voz, hasta que descubrí que lo que estaba era amordazado. Gracias.